Hola, buenas tardes, público de Revista de la UNA. Nuevamente estamos aquí reunidas en nuestro segmento Humano y Punto. El día de hoy están con nosotros Ani. Hola, hola. Y Silvia. Hola, hola. Y Paloma anda trabaje y trabaje. No. Corrección. No. No. Eso bueno, chismeó. eso dice. No, pero no es cierto. Ana de sí se está trabajando, aniversario. pero queremos aprovechar para mandarle Ay, una sí. felicitación enorme a ella y a su esposo Felipe, Sí. que el día de hoy están cumpliendo años de casados. Hoy es su Ay, aniversario, sí, así que muchas se tomó felicidades. la tarde libre, O por sea, obvias razones. está en el agasajo. Ojalá que así sea, claro. Sí, ojalá. Muchas felicidades, Paloma, muchas felicidades, Felipe. Besos a los dos. Besos y felicitaciones. Pues el día de hoy estamos aquí esperando reflexionar mucho, porque el tema que nos compete hoy es un tema que está inundando nuestra sociedad, es sobre el embarazo adolescente. Y la idea es pensar, reflexionar sobre qué es lo que motiva a los adolescentes a tener o que aparezcan, o a lo mejor no lo deciden, a lo mejor sí, a que aparezcan embarazos a temprana motiva la edad. calentura. Los motiva la calentura. Además eso. de la calentura. Veremos qué pasa más? además de la calentura. ¿no? Exactamente, ¿qué pasa detrás de la Oye, calentura? como una amiga que yo tengo que dice, tiene 3 hijos varones y los 3 embarazaron a la novia antes de casarse. 2 de ellos bastante jóvenes, ¿no? Entonces ella decía, mis hijos tienen 2 defectos en la vida, no más. Son calientes y pendejos. Entonces, bueno, además de esas 2 causas, ¿qué motiva en estos tiempos de manera tan alarmante? Realmente a niños, a tener niños, porque estamos viendo problemáticas incluso de chicos de 12, 13 años con este tipo de situaciones. Sí, por ahí. Problema bastante serio, fuera de broma. Por ahí checamos una estadística del INEGI, pues no tan atrasada, del 2012, y nos dice que en México 472,000 embarazos fueron de personas, de mujeres menores de 19 años y 11,500 menores de 15 años. O sea, Rosy, que los embarazos adolescentes serían entre niñas de 15 años, ese sería el promedio, a 21 años. Sí, 21 más o menos, todavía se considera como adolescente, sobre todo hoy en día, ¿no? Que la adolescencia termina ya en una edad un poquito, pues antes era más temprano, el término de la adolescencia, ahorita no, porque la dependencia es mayor, los chicos se dedican más a estudiar y eso, y a tener hijos. ¿No? Oye, y si es que termina la adolescencia, ¿no? Porque estamos viendo que van los 30 y tantos y siguen estudiando maestrías y posgrados y doctorados y no más ni una cosa ni otra, pero bueno. Sí. También dice la estadística del INEGI que de cada 5 embarazos, 1 es de adolescentes, actualmente en México. Entonces, ¿qué sucede ahora, no? Que estamos viendo que los chicos llegan a esa circunstancia. Yo creo que es muy claro que hoy hay más permisividad para iniciar la vida sexual, pero también hay más información. Y exactamente esto que acabas de decir, hay más información y hay más permiso. Y en ese momento decía, yo antes de venir al programa, comí con mi hija y una amiguita de mi hija y les preguntaba, a ver, ¿ustedes qué creen que está sucediendo que hay tantos embarazos en adolescentes? Porque varias de las amigas de mi hija salieron embarazadas, por lo menos unas 4 en un grupo de 25 personas, 4 embarazos en plena adolescencia, a los 16 años, y entonces yo le preguntaba, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo que las lleva a embarazarse? Y una de esas, que yo no me esperaba esta contestación, es la sobreinformación. ¿Sobreinformación? Sí, la sobreinformación. O sea, ellas conocen demasiado ya ahora cómo cuidarse, los métodos anticonceptivos, y esto los hace hacerse confiadas, ¿no? Confían en que no va a pasar nada porque existen muchos métodos, pero no los llevan a cabo. Claro, no los utilizan. No los utilizan. Hay mucha información. Yo creo que esa es una pregunta que tenemos un montón de personas en mente, que es decir, bueno, ¿cómo es posible que hoy día, cuando hay acceso a toda esta información, cuando hay una cantidad impresionante de métodos anticonceptivos hoy día, suceda esto, que hoy más que nunca estemos enfrentándonos a embarazos a temprana edad? Y fíjate, o sea, contrario a lo que se pudiera pensar, es la respuesta que te dieron. Sí, por eso me sorprendió mucho. O sea, nosotras estábamos comentando antes de preparando el programa de la información, que ahora las adolescentes tienen mucha información sobre los métodos de anticonceptivos, pero que sin embargo se alían embarazadas, ¿no? Y ellas me contestan de esta manera. A mí me pareció que Muy tienen una interesante. visión muy clara
de qué es lo que está pasando. Se confían, no se cuidan realmente porque piensan que con saber la información, con eso es suficiente, cuando en realidad no. Pues no, hay que utilizarla. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan? ¿Quién les da esta información? Porque es muy accesible, ¿no? Si te metes al internet, si abres una revista, te hacen un test, ¿no? Y ahí mencionas conceptos sexuales, métodos anticonceptivos, etcétera. Pero esta información es verídica o es comercializada. Buen punto. ¿No? ¿Quién entonces sería el camino ideal para poder informar de manera guiada y a lo mejor me voy a contradecir, fidedigna, pero no solamente informar, sino también formar? Sí, o sea, la pregunta sería si los padres de hoy en día estamos abiertos a dar esta información. Que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que los padres realmente nos abramos en esta parte de la sexualidad y a llevar a información a los hijos con la gente adecuada. Porque creo que da muchas conferencias y como decían ellas, ¿no? Es sobre información, pero realmente alguien que les haga conciencia, yo creo que sería que los padres no nos limitamos, sino ahora lleváramos a nuestras hijas y a nuestros hijos a un médico, al ginecólogo, a las mujeres, y que les den toda la información que existe, ¿no? Y que es adecuada para ellas, porque no es nada más, sabes que existen los anticonceptivos, las pastillas, el DIU, ahora los parches, sí, todo este tipo de anticonceptivos, pero no se trata nada más de eso, sino es que realmente sean asesoradas por un médico. No, y además la importancia, ¿no?, de sentir este acompañamiento, que no necesariamente, porque mucha gente se asusta cuando escucha este tipo de sugerencias, decir, a ver, ¿esto significa que estoy autorizando a mis hijos? O que los estoy motivando, ¿no?, a que inicien vida sexual, y no, que era lo que comentábamos ayer al preparar el programa. Yo creo que cosas bien importantes como esto que estamos mencionando, sí, medios de difusión, ¿no?, radio, televisión, revistas, internet, etcétera. Y como que los papás nos estamos confiando a decir, pues ya saben, ¿no? Pues ya la escuela, ya libros de texto incluyen mucho más de lo que antes. Y estamos como cayendo en esta parte de confiarnos en que mi hijo ya sabe lo que necesita saber, sin necesidad de que yo como padre de familia abra el tema. Y por otro lado, lo que les decía en este momento, ¿no? ¿Por qué no llevarlo con un profesional? Que yo creo que la parte emocional aquí juega un papel importantísimo, que no es que te autorice o que te aliente, es te acompaño en una realidad que está en tu vida y va a estar para siempre, que es el despertar de tu sexualidad y el cómo la vas a ejercer. Y que finalmente es algo hermoso, el vivir la sexualidad es algo hermoso, pero que por la cultura se toma como prejuicioso, con muchas restricciones morales, y entonces ese tema no es abierto atendiendo todas las dudas que pueden tener los chicos, ¿no? Yo me pregunto, si los adultos al ejercicio de nuestra sexualidad cada vez más consciente, más madura, vamos teniendo dudas porque va cambiando, ¿qué pasa con los chicos que están apenas despertando la sexualidad y que están teniendo muchas dudas de todo lo que está aconteciendo con ellos? Veía yo ayer, me parece, una serie, y entonces la madre llega con la hija, y además llevado al tema, llega con la hija y le dice, es que necesitamos hablar de sexualidad después de lo que ha pasado con una amiguita, ¿no? Y le dice ella, ¿sabes qué, mamá? Creo que es demasiado tarde, creo que lo sé todo. No, y además ya lo practiqué todo, ¿cómo te explico, no? 15 años. Ajá, y le dice, ¿qué quieres que te enseñe? Oye, no, tenemos que hablar. Y ella le dice, internet ya me lo ha dicho todo. Entonces, y ella va con su terapeuta y le dice, bueno, esto está pasando y me conflictúa mucho, ¿no? Y la terapeuta me encantó porque le decía, ¿sabes qué? De verdad investiga qué es lo que está pasando con ella. O sea, ¿qué es lo que sabe? Porque dijo, si ya internet me dio toda la información. Ok, pero ¿qué información le diste? Exacto, claro. Eso sería como tener una información más clara y realmente nunca se le va a olvidar si la madre llega amorosamente con ella y además a no ver como mala la sexualidad, ¿no? Porque además damos tantos mensajes incongruentes. Tengo una amiguita que le decía a su hijo, no te la jales aquí, pero
¿Qué estás haciendo? O sea, no ¿Qué- está mal, pero ¿qué está haces? mal. ¿Qué estás haciendo? A ver, no me hagas pensar mal, ¿no? Y ya cuando le dicen, ¿no? Pues me la estoy jalando. Ah, pues bueno, pero no te lo jales aquí. Entonces hay doble mensaje. Sí, el doble mensaje. Pero fíjense, ese Yo creo que- punto, yo me quisiera estacionar ahí porque era algo que yo ayer cuestionaba cuando estábamos armando programa. Yo les decía, ok, está bien, y queremos alentar a los chavos a que empiecen a tan temprana edad cuando ni siquiera su cuerpo está a lo mejor lo suficientemente preparado para iniciar vida sexual, ¿verdad? Vamos orientándolos, vamos educándolos, vamos formándolos, pero también vamos hablando de la realidad, o sea, el despertar de su sexualidad para instalarse y no volver a dormir jamás llegó. ¿Qué opciones les damos? Yo les comentaba que hace mucho en una telenovela de Televisa que me encantó, era yo una chamaquilla cuando estaba esa novela, y me impacta una escena donde el protagonista, que es un adolescente, llega a buscar a su maestro que le tenía mucha confianza y le dice, es que ¿qué hago? O sea, ya no aguanto, ¿verdad? Pero no puedo hacerlo con mi novia porque pues eso sería como faltarle al respeto. Y lo hago con otra y entonces sería como traicionarla. Y por otro lado, tampoco me voy a casar, nada más para tener relaciones sexuales lícitas. ¿Qué haces? Ya despertó tu cuerpo estas Sí, sensaciones, ya está toda esta energía queriendo salir de alguna manera y tampoco hablamos de eso. ¿Qué opciones les dejamos a los chavos, no? La masturbación es una de ellas, pero no se habla. Si se llega a hablar o si se llega a escuchar en compañía de los papás, de la familia, es algo que se sataniza, todavía con muchas ondas ahí religiosas bastante complejas, ¿no? ¿Qué opciones les estamos dejando entonces a los chavos? Es que sabes que eso tiene que ver con la propia sexualidad de los padres. O sea, qué huecos hay, qué dudas hay, qué información tienen los padres, cómo han vivido su sexualidad, si la han sentido desde un punto moralista. Vuelvo a repetir esa palabra moralista porque creo que marca mucho cómo te vincules con el hijo ante las necesidades, cómo lo leas, cómo lo interpretes y sobre todo cómo te conectes con él, ¿no? Dejando a un lado que si la moral, que si la cultura, que si la familia, que si la privacidad, la intimidad. ¿Y qué pasa? Se pone en riesgo, se pone vulnerable el adolescente. El adolescente. El adolescente, porque cada curso es para adolescentes. ¿Por qué Ajá. como nos enseñan? Alumno maestro. Ajá. Se pone vulnerable porque está toda esa hormona despierta y entonces ante cualquier situación. ¿Y a qué edad se va a despertar? Decías tú, y es verdad, la mujer en cuanto empieza a menstruar está ya en el desarrollo de su sexualidad Sí. para ejercerla. Sí, que esa es otra, Silvia. O sea, ¿a qué edad hay que empezar a dar esta instrucción hacia la prevención del embarazo? Ayer preguntábamos, ¿qué dirían los chicos, los adolescentes, si les dijéramos, ¿a qué edad se debe iniciar la vida sexual? ¿No? ¿Qué respuestas darían? Y a lo mejor algunos dicen a los 11 porque fueron muy precoces. Y a lo mejor otros que están ahí guardando su tesorín, a lo mejor dicen a los 18 o a los 21. Pues llegan a los 30 y... Llegan, ay, chalalala. Ese es otro programa, Silvia, que también los hay. Claro. Ok, entonces no hay una edad, no sé, yo les decía ayer, esa es una decisión totalmente personal. Los papás a lo mejor pueden estar rastreando las actividades de los hijos para que no inicien su vida sexual a la edad que ellos creen que no es oportuna, pero en el momento que llegue lo van a decidir y lo van a hacer. Es una decisión totalmente individual. Solitaria. ¿Qué es lo mejor? Pues ahora sí que darles todas las herramientas, ¿no? Y platícanos, Silvia, de lo que... Todas las herramientas. Todas. Bueno, no, hay una en especial que se tienen que conseguir. Que ellos ya, es su Pero labor. yo creo que hay algo de lo que acabas de decir que me parece importante retomar, que son todas estas creencias, ¿no? Las creencias, ayer hablábamos y ahorita me estaba yo oyendo ayer. Es que ayer fue muy padre. Sí. Poder platicar Aprendimos entre las tres mucho, y sí. ver y aprender entre nosotras, para venir a hacer el programa. Y las creencias son lo más importante, o sea, es cómo yo me he limitado en mi propia sexualidad con esas creencias, pero no nada más en mi sexualidad, sino es en mi manera de contactarme con el otro, de contactarme con el bebé. ¿Cómo ha sido mi historia de vida que yo no puedo contactarme con ese bebé que vienen en repetición de patrones de conducta de madre, abuela, de abuela, bisabuela y de bisabuela, tatarabuela? Si se dan cuenta, los embarazos en adolescentes se repiten. Yo veo Sí.
mamás que tienen una hija de 17 años o de 15 años y sale embarazada y tiene a la bebecita, ¿no? Sí, que las abuelas de 30 y tantos, De 30 y- de 40. de 30, de 30 y 30. 31, No, y 32 ese años. tal cual dice uno, mira qué Ajá. chistoso. Se repitió, tienen Y exactamente se la misma vida. repite el patrón. Ujú. Y seguramente la bisabuela igual estuvo en esa edad, que además era normal, porque si vamos entre madre, abuela, bisabuela Claro. y tatarabuela, estamos hablando del siglo pasado, del principio del siglo pasado, y las mujeres se casaban a los 14 años. No, yo tuve una tía que fue premiada en el Guanajuato por ser la mamá más joven. ¿En serio? A los 13 años. Y fue premiada. Pero era premiada, ¿me entiendes? O sea, Es que es lo que hablábamos ayer, o sea, que el embarazo en la adolescencia no en todas las culturas, ni en todas las ciudades o en todas las regiones geográficas es mal visto. O sea, que ese es el problema, ¿no? Que nuestra cultura nos invita a primero desarrollarnos en lo profesional, en lo laboral, en lo económico y después asumir una responsabilidad. Y ese es un problema también. Si vamos a ver los problemas que existen, es que precisamente porque las metas y objetivos están a más largo plazo casarte y tener hijos, estas mujeres que salen embarazadas adolescentes, entonces se tacha como algo malo. Pero voy a contestar tu pregunta de lo que me decías, ¿qué otra causa hay? Sí. Yo creo que la causa, cuando hablo de adolescentes y de madres adolescentes jóvenes y de abuelas adolescentes jóvenes, Ajá. y bisabuelas, y así nos vamos, porque después va a haber hasta bisabuelas o hasta tatarabuelas por estas las edades. historias repetitivas. Estas historias repetitivas significa que no hay una conexión energética, Entre ellos. que nosotros lo hemos confundido ahora con amor, pero no, existe una conexión energética, una conexión desde el corazón hacia los hijos. Y entonces, si no existe esta conexión, obviamente fue la bisabuela, la abuela, la madre, la hija, sin esta conexión amorosa, Claro. sin esta conexión de verdad, de poner atención. Yo les decía, una de las cosas importantes para que los adolescentes no se embaracen es, primero tienen que ser amados en su casa, Exacto. totalmente, o sea, pero es idealizar. ¿Por qué? Porque traemos repeticiones de conducta, de patrones y lealtades, se llaman invisibles, hacia los padres. Y entonces se repiten totalmente, ¿no? Yo digo, yo me casé embarazada, mi mamá se casó embarazada, la abuela no, según parece, pero no me extrañaría si le sacáramos ahí la historia, a lo mejor que hubiera sido En una de esas embarazada, bien ¿no? guardadito, Y es ¿verdad? una lealtad. ¿Por qué? Porque no hay esa energía en las familias. Para generar el Para amor hacia generar los el nuevos amor. integrantes y que se rompa esa cadena. Y no importa, yo decía, había trabajado con una familia y veía la abuela, la madre y la hija, ¿no? Y la hija decía, por más que yo le dé amor a mi niña, yo trabajo para ella, yo le trato de jugar con ella, y la niña no siente mi conexión, no existe. Y esto me enojó mucho, y esto la lleva a terapia, y entonces se da cuenta que el enojo con la madre es muy grande porque tampoco la sintió cuando la madre hizo lo posible. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nos han enseñado, yo digo, a que el amor se da desde la comida, se da desde lavarles la ropa, se da desde... Sí, es verdad, ahí existe amor, pero ¿qué sucede con esto? Claro. No hay conexión. No hay conexión y por Y lo tanto entonces no se puede. el adolescente se siente Sí, solo y busca. y se terminaría buscando el novio y de ahí sin cuidarse. Así es. Claro. Buscando en el novio, la novia, este amor y esta aceptación que no siento en casa. Claro. Y que por supuesto tampoco voy a terminar encontrando en otro adolescente. Así es. Pues yo creo que debemos el programa del amor, ¿no? Es un tema que ha sido recurrente en todos lados porque pues el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, ya nos tenemos que despedir. No sé si quieran decir algo muy breve para Ay, para qué cerrar. rápido. Sí, se nos fue volando el tiempo. ¿No nos ¿Quieres puedes dar decir 5 algo, minutos más? Bueno, Estaría buenísimo. pues bueno, debemos el tema del amor, se los prometemos próximamente. Y cerrar también. Cerrar con esta parte. este tema. Y bueno, simplemente lo que yo quiero decirles es que ámate como papá, ámate como mamá, ámate para que des amor a tus hijos. No lo anden buscando y lo confundan con sexo. Y pues así vas a prevenir no solo embarazos, sino muchas otras cosas. Nos despedimos el día de hoy. Recuerden que esto no es ni bueno ni malo, es simplemente humano. Y búsquenos en Twitter, @humano y punto, en Facebook, humano y punto. Denos like y por ahí vamos a estar contestando sus dudas. Muchas gracias.